Nuestro siguiente ponente es Juan Ignacio Cuesta, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y durante años estuvo en el programa radiofónico La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Actualmente es miembro del equipo de la Escóbula de la Brújula. Y seguro que también lo reconocéis por participar en Cuarto Milenio, El Código Rojo y otros programas de televisión. Es autor de más de una decena de libros y su última publicación es Lugares a evitar cuando cae la noche. Efectivamente. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, su conferencia de hoy es Lugares donde no ir de noche. De acuerdo. Pues muchas gracias. A vosotros. Ahora, yo normalmente suelo acompañar las cosas que cuento con algunos sonidos que tienen que ver con lo que pasa. Y esa conferencia que dice, o que se titula Lugares a evitar cuando cae la noche, pues no podría, por menos, que tener una música quizá al principio un poco misteriosa, aunque ya digo que esto es equívoco, ¿eh? Posiblemente va a decepcionar a algunos si piensa que va a pasar miedo. La lección es otra y la intención es otra completamente distinta. Así que, en principio, sí he puesto uno de esos lugares donde sí se puede pasar miedo, pero un miedo irracional, porque realmente no pasa nada. Por ejemplo, eso es una tumba que está en el cementerio de los ingleses del monte que está enfrente del Monte Hierro en Donosti. Y es un lugar que de noche impresiona bastante. No pasa nada, pero impresiona bastante. Pero en lugares, tanto este como los demás, por cierto, la música que estáis escuchando la he hecho yo. O sea, no es música de nadie, es música que la hago yo precisamente para todas estas cosas. Entonces la he traído aquí con estos dibujitos y estas cosas pues para crear una cierta sensación de ambiente siniestro, pero la cosa es diferente y lo veréis. ¿Por qué empecé yo a escribir sobre este tipo de lugares? No solamente estos, sino muchísimos otros, o cualquiera de los que hay aquí, teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchos de ellos que he investigado son en Murcia, porque mi suegro era de Blanca, y conozco esta región pues con una cierta precisión. Seguramente incluso habrá algún pariente por ahí que ya esté. Entonces, antes de empezar a hablar de lugares a donde no ir, donde se hace de noche o de ir de cierta manera, vamos a ver un poquito una reflexión filosófica que vamos a empezar. Y yo quiero partir de un momento anterior a que existiera cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que pudiera existir. Lo que pasa es que es tan difícil hacerse una idea de qué pudo pasar antes de que no existiera absolutamente nada en este universo en el que habitamos en un pequeño puntito. Pues, ¿cómo uno pinta eso? ¿Cómo uno lo ilustra, no? Así que se me ocurrió empezar con lo que vais a ver ahora, que es el símbolo del caos. Es lo que se llama un búho de Lorentz, que de alguna manera refleja de alguna manera lo que es el caos o la entropía de las cosas que suceden, solo como ilustración. Evidentemente es algo que existe, pero bueno, nos va a servir un poquito para empezar. Si soy capaz de encontrar la tecla, es ahora. Bien, esto es un búho de Lorentz que yo he elegido como símbolo del caos primigenio, de que antes de que existiera absolutamente nada. Una dispersión de puntos que parten de una fórmula matemática muy concreta que hizo Konrad Lorenz en su momento y que es capaz de alguna manera de determinar lo que no existe cuando no hay nada, de alguna forma. Y de repente ¡zas!, pasa algo y los científicos nos empezaron a contar que hubo un Big Bang. O sea, de repente no había nada, hubo una explosión y esto empezó
a crear materia oscura, radiaciones, todo tipo de corpúsculos ondulatorios, todo tipo de cosas y tal, que se fueron expandiendo y se siguen expandiendo todavía como si esto fuera un globo inmenso que estuviera inflándose hasta vaya usted a saber cuándo y sin que nadie nos pueda asegurar que haya un estacazo final en el cual tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. A lo mejor incluso vuelve la materia a la nada, de alguna manera, y regresa. Pero sin embargo, los hombres, en nuestra manera de entender, digamos, todo este tipo de conceptos y tal, lo que nos hemos inventado son las religiones que lo explican. Y en la Biblia, en concreto, se nos cuenta que el primer momento, la primera palabra, lo primero que hizo el Dios de la Biblia es el Fiat Lux. Efectivamente, dijo, esto es un caos, entonces a las tinieblas las voy a llamar noche y a la luz la voy a llamar día y los voy a separar a los dos. Y así parece ser que sucedió, pero claro, si nosotros lo vemos desde el nivel científico decimos, ¿cómo que luz y qué sombra? Bueno, vamos a ver, las estrellas brillan, pero hay mucha materia oscura en el universo que no está iluminada. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia con la luz y la oscuridad está determinada fundamentalmente por un hecho muy concreto de la Tierra, y es que hay un sol que nos ilumina que, como la Tierra gira, no lo vemos de noche, pero sí se nos recuerda que existe porque nos han dejado la luna para que nos quede como testigo prácticamente todas las noches de que efectivamente existe ese sol. Si nosotros viviéramos, por ejemplo, en Júpiter, yo que sé en qué estrella, una con 7 lunas, seguramente que mediríamos el tiempo con unos relojes muy distintos a los que tenemos a nosotros. Pero nosotros vivimos en un ritmo muy concreto que parte de la base 24, que es la que hemos establecido de alguna manera para dividir el círculo. O sea, no es ninguna cosa tonta, porque ese círculo es la generatriz de lo que luego va a constituir una esfera. Por lo tanto, tenemos eso. Y la Biblia también nos cuenta que poquito a poquito fueron creándose otras cosas y que incluso se separaron las aguas de la tierra, y algo extraño pasó porque ya estaba separada la luz de la sombra e incluso estaba separado todo lo demás. Este cuadro, por ejemplo, que es el Jardín de las Delicias del Bosco, sí, es el Jardín de las Delicias del Bosco pero cerrado, representa el tercer día de la creación. Además está pintado en grisallas, quizá porque el Bosco, que era un señor bastante inteligente y posiblemente versado mucho en temas ocultos, sabía perfectamente que el utilizar una gama de grises tenía mucho que ver con un tema propio de su ideología oculta que, según creemos, o según parece, pertenecía a la secta de los adamitas. Pero en eso no vamos a entrar. Pero además en el concurso de este tipo de separación entre la luz y la sombra, algo pasa. Porque nosotros sabemos que entre la luz y la sombra existen cosas que nosotros no vemos, pero sin embargo están ahí. Están. Conocemos, por ejemplo, que el 75% del universo es materia oscura, que no sabemos ni cómo funciona ni cómo deja de funcionar. Pues ¿por qué? Y como apuntaba el doctor Alonso anteriormente, no tenemos algo que no vemos y que está a nuestro alrededor y sin embargo está influyendo. Y ese algo que está influyendo posiblemente tiene que ver también con todo el legendario que se ha creado a lo largo del tiempo a través de la literatura para separar la luz de la oscuridad. En este caso concreto he querido traer una obra maestra, que es el cuadro de William Turner, que indica el momento en el que la diosa Artemisa entrega la rama dorada a Eneas para que pueda acceder ¿a dónde? A la oscuridad, al reino de los infiernos. Porque claro, los hombres hemos creado todos estos símbolos que nos llevan a lugares como este. Por cierto, otro cuadro del Bosco que también está relacionado con las experiencias cercanas a la muerte. Por cierto, un recuerdo para Miguel Ángel Pertierra, que es un gran amigo mío también y que has citado antes. ¿Qué quiso representar aquí el Bosco? ¿Fue por casualidad que presentara esta transición entre lo negativo, entre la oscuridad y la luz, de una manera absolutamente deliberada, como indicando que efectivamente hay una zona de luz que es la perfecta, donde habita lo bueno, y hay una zona de sombra donde habita todo lo malo, todo lo vicioso? A lo mejor es que el Bosco sabía unas cuantas cosas que posiblemente
pues no han sido completamente explicadas. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo los hombres hemos establecido una serie de símbolos que nos han indicado lo que eran nuestros miedos y por qué hemos estado de alguna manera creando miedos a lo largo del tiempo, y cuadros como este que representan las huestes que durante los años oscuros, cuando no había iluminación, se ponían en los espacios, las huestias que tronaban en los cielos de Botán y de otras religiones. ¿Por qué nosotros teníamos que tener miedo a la noche? Porque los espíritus de la noche se descarnaban. El cuadro, que por lo cierto me lo proporcionó un antropólogo, José Luis Cardero, indica las huestes de la noche, las huestes, el miedo que deberíamos tener supuestamente a la noche, que además está reflejado en el legendario popular, en leyendas como las que podemos encontrar en cualquier parte de España, no solamente en Galicia como en la Santa Compaña, sino también las viejas, las huestes antiguas. Este dibujo, por ejemplo, lo vamos a encontrar en una pared, creo que es de Lugo, porque este dibujo también me lo pasó José Luis Cardero, en el que indica que de noche puedes encontrarte con algunas cositas que mucho cuidado a ver a dónde vas, Pero ¿por qué ese miedo a la noche? ¿Por qué ese miedo a la oscuridad? Pues por una sencilla razón. Y quiero ir rápido para que podamos hablar de lo más posible. Porque somos todavía animales. O sea, nosotros nos cogen a cualquiera de nosotros en un momento dado, nos colocan en una isla desierta o en cualquier sitio, nos quitan la electricidad, el móvil, etcétera, etcétera, volvemos al estado del gato en poco tiempo. O sea, no es muy difícil. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, en nuestro interior, hay una parte automática que está escrita en el código genético donde hay cosas que todavía la ciencia no es capaz de explicar y que explicarían fenómenos como los que quizá como los que han estudiado Pretierra, el doctor Alonso, o muchas cosas, pero también explican el legendario mágico, porque el hombre ha vivido siempre en el legendario mágico. ¿Y por qué el control de la magia siempre se ha entregado a ciertas personas que tenían de alguna manera el religare, o sea, la capacidad de intermediar entre el ser humano y los seres sobrenaturales? Y muchos de esos seres sobrenaturales eran seres buenos, protectores, los dueños del día, los dueños de la noche. Por ejemplo, existe un códice precolombino, no maya, en el que aparecen los siete personajes de la noche, los 7 dioses de la noche, los señores de la noche. ¿Por qué? Porque la noche siempre ha producido cosas que a uno le inquietan. En este caso concreto, yo voy a traer una de las criaturas, os traigo aquí 3 criaturas distintas, pero que están unidas, a pesar del tiempo que hay entre unas y otras, por una misma condición. Están unidas por la condición de que son seres protectores de la noche y de los animales que circulan en los bosques. Entonces, fijaros bien. Abajo a la izquierda tenemos un sello de esteatita procedente de la ciudad de Mohenjo-Daro, en la India, en el Valle del Indo, que tiene 10.000 años. Arriba tenemos al dios Cernunnos, el dios celta, que como veáis lleva unos cuernecitos de una especie de ciervo que protege a los animales que figuran en los bosques. Y aquí abajo otro tercer personaje, que es un personaje del legendario actual, es el macho Lanu, una de las representaciones del macho Lanu que anda por las urdes, dicen, por las noches, asustando a la gente con sus pies de cabra que ha generado toda la mitología medieval sobre la figura del diablo, identificado siempre, pues eso, con un macho cabrío, pero que realmente, si os dais cuenta, los 3 personajes corresponden al mismo concepto y además están acompañados de otros personajes que tienen exactamente la misma entidad y el mismo concepto, como por ejemplo el Basajaún vasco, los Gentiloac, la diosa Mari, todos personajes que están en el legendario y que de alguna manera son estos que en la noche andan circulando por esos bosques. Por ejemplo, en Yecla. Yecla, que lo tenemos cerquita, es uno de esos lugares donde uno llega y dice, bueno, ¿qué pasa aquí que me siento tan raro? Sobre todo si uno va de noche. Y además coincide con que es un lugar que está lleno de una serie de estructuras,
que nos las hemos pasado, que son las cazoletas y los petroglifos de Yecla, que tienen evidentemente una función absolutamente ceremonial, hechos por una gente que no sabemos lo que querían hacer, pero que estaban hechos, y además es una constante que se repite a lo largo de toda la geografía, por lo menos de España, pero del mundo, en el cual antiguamente con las piedras se generaba precisamente este tipo de cultos a esas entidades nocturnas que eran capaces de ser favorables o no favorables según los casos. Y ya para terminar, digamos, con estas entidades de la noche tremendas, pues vamos a traer dos digamos, representantes de toda esta negatividad nocturna. Uno de la mitología bretona es el Ancou, que es un señor que, como veis, va con su guadaña anunciándole a la gente cuando va a palmar. Y al lado un pobre bicho que es una verdadera maravilla, es uno de los grandes animales de la naturaleza, pero que el pobre, ¿qué culpa tiene? Lo han asociado siempre con la muerte, que es el cárabo. Cuando uno por la noche va por un bosque, sobre todo en ciertas zonas de España, y escucha el ulular del cárabo, madre mía, se te entra así un temblor interno y tal, que dices, madre mía, yo me voy para mi casa, que aquí no pinta nada. ¿Y qué culpa tendrá el pobre cárabo? Digo yo. ¿Y todo esto por qué es? Y aquí entramos ya, de alguna manera, en el análisis de las cosas. Todo esto sucede, pues por eso, porque nosotros en nuestro interior tenemos una serie de elementos. Nosotros no somos unos entes absolutos, perfectos y unitarios, sino la mezcla de muchas cosas que está formada por bacterias, células, cosas, pero sobre todo también por unos elementos, y el doctor igual me regaña en esto, que son los neurotransmisores, pero que forman parte o generan o están detrás de lo que es nuestro sistema emocional de alguna manera, y que nos determinan el placer, la excitación, la violencia y todas estas cosas. Una subida, por ejemplo, de endorfinas es un estado de felicidad eufórico. Por ejemplo, la falta de la serotonina, por ejemplo, últimamente los recaptadores selectivos de la serotonina están muy utilizados en el tema de las depresiones, en fin. O sea, que somos bioquímica pura y dura, y una bioquímica que funcionaba exactamente igual hace 1 millón de años que ahora, y que sigue dando lata, y nos seguirá dando lata durante muchísimo tiempo, porque estamos sujetos a nuestra condición animal. Y esto es lo que nos lleva a que esos neurotransmisores nos introduzcan ideas erróneas en las cuales nosotros atribuimos a seres o a objetos de todo tipo, y en este caso he querido traer a la Cruz de Caravaca, por ejemplo, aquí, unas propiedades que a lo mejor no tienen, pero que nosotros sí se las concedemos, porque el poder de las cosas se lo podemos dar de manera objetiva o de manera subjetiva. Hay cosas que tienen objetivamente poder, pero hay cosas a las que nosotros le concedemos ese poder. A la Cruz de Caravaca, por ejemplo, creo que no ofendo a ningún creyente, si digo que efectivamente nosotros le hemos conseguido ese poder, porque ni siquiera sabemos que el himno crucis que lleva dentro es real o no es real, porque todo procede de una leyenda muy curiosa. O, por ejemplo, lo que sucede muy cerca de aquí, en la ciudad de Cieza, que son en las ruinas de Sillasa. Un lugar donde algunos de la zona relatan que por la noche se oyen ruidos muy raros y procuran no ir por este sitio. Bueno, pues sitios como este son los que me han llevado a mí a analizar de alguna manera el qué pasa en estos sitios donde uno siente algo que es atípico, que es antinatural. Por ejemplo, esto también está en Murcia, es la Cueva del Pulpo, una de las cuevas más calientes de España, está en Sierra Espuña, y yo en mi condición de espeleólogo he entrado varias veces en este lugar y he podido comprobar que ciertamente hay lugares que no te dejan indiferente. Así que creo que debemos pasar un poquito a ver unos poquitos de estos lugares, pero vamos a analizar un poco la tierra en la que estamos también. La tierra en la que estamos, que es la tierra de Murcia, es una tierra especial, por una sencilla razón, porque aquí se dieron unas circunstancias políticas durante la Edad Media que llevaron a la creación de algo totalmente distinto de lo que existía en el resto de España. Y eso sucedió simplemente porque esta parte fue ocupada por los bizantinos, fundamentalmente por los griegos,
en contra del resto de colonizaciones que había en el resto de España, de tal manera que se creó toda una zona que ya entrada la Reconquista se llamó la zona de la Orospeda, o sea, el lugar donde terminan las montañas y empiezan los llanos, determinado de alguna manera como ciudades como Almansa y sitios así, y que llevaron a una circunstancia que mucha gente ignora, porque dicen que, claro, que toda España fue ocupada por los musulmanes en el año 711. Bueno, pues aquí no. Esto fue la Cora de Tuzmir, de Teodomero de Aurariola, que tenía su capital en Orihuela, en Aurariola. Y esto nos va a servir para que nosotros podamos empezar a analizar lugares de estos que tienen circunstancias extrañas. Toda esta zona que ocupa Murcia, parte de Alicante y todo esto, dependía en un momento dado de un lugar como este. La zona de entrada a toda esta parte y a la zona de Andalucía, aproximadamente en el año 1200, estaba determinada por una frontera que existían entre musulmanes y cristianos. Los musulmanes habían sido expulsados hacia abajo, que no los árabes, los musulmanes, porque daros cuenta que estamos ya hablando del califato de Córdoba, o sea que ya no eran árabes, eran cordobeses de alguna manera. Entonces estaban siendo expulsados. Entonces se colocó un lugar para controlar precisamente la subida de la gente hacia la parte, o sea, hacia los reinos cristianos. Y se colocó en Calatrava la Vieja, que es un lugar cercano a la localidad de Daimiel o la actual Calatrava. Este lugar tiene una historia muy interesante porque es uno de esos lugares, por ejemplo, pues que tienen algunas cosas que hablar de ellos. Aquí parece ser que Alfonso VII le dio el control de este fortín a la Orden del Temple, que durante 3 años estuvieron hasta que dijeron que ellos no eran capaces de controlar toda esta frontera. Entonces, a partir de ese momento, esto queda desatendido y Alfonso VII entonces se lo encarga a unos monjes cistercienses de la localidad de Fitero, dirigidos por Raimundo de Fitero, que es cuando se crea la Orden de Calatrava. Y la Orden de Calatrava tiene como función precisamente controlar la entrada a esta zona. Esta zona que tiene unas características especiales, porque ya entonces era conocida, la parte norte de la provincia de Jaén y parte también de Alicante y Murcia eran conocidas como el Santo Reino. ¿Y por qué Santo Reino? ¿Por qué era un Santo Reino? ¿Qué había de santo en todo esto? Pues hay muchas teorías sobre el asunto, pero ciertamente hay un hecho que es poco conocido y que pudo determinar la cuestión. En el año 1212, batalla de las Navas de Tolosa, 350 caballeros que venían precisamente de Languedoc y que tenían filiación o por lo menos amistad con los cátaros, llegaron a esta zona y pelearon precisamente en las Navas de Tolosa, que como todo el mundo sabe se llama Santa Elena. Precisamente se llama las Navas de Tolosa por todos aquellos caballeros de Tolosa que vinieron aquí. Y llegaron a la conclusión de que existían unos bosques sagrados, unos lugares sagrados a partir de esta zona que formaban la parte de la sierra del río Segura, la sierra sacra, que puede ser, si lo vemos etimológicamente, tanto segura como sagrada. Y qué curioso, que después de esta circunstancia empezamos a entrar en toda la región y empezamos a encontrar en lugares donde pasan cosas curiosas y extrañas. Pudiera ser, es una teoría que mantuvo un hombre de Jaén que ya falleció, que efectivamente, gracias a la entrada de todo esto y en una zona tan especial como toda esta, sobre todo, ya digo, en la parte que coge la zona de Lietor y Aína y, en fin, Molinicos y Elche de la Sierra, que es un poquito fronteriza también con el reino, con la Cora de Tuzmir, se trajera algo desde Francia que tendría que ser custodiado. Porque a partir de ese momento sucede algo muy interesante, y es que en este lugar, esto es Torres de Albanchez, en el norte de Jaén, las personas que vinieron hasta aquí
y que llegaron y que personalmente venían huyendo, o sea, que venían huyendo de la persecución a los cátaros, ocupan toda esta región, la región norte del Santo Reino. Y a partir de ese momento, Jaime I los manda a la isla de Mallorca, donde crean la escuela de los portulanos, la escuela que habría de hacer todas todas las cartas náuticas de la época. Y en las cartas náuticas de la época figura una cosa muy curiosa. Si os fijáis, en el sur, prácticamente lo más importante que hay en ese mapa de 1300 y pico es Segura de la Sierra, la entrada a la Cora de Tuzmir, y observar las dos rayitas que forman el río Segura y que forma el río Guadalquivir. El río Segura, que estaría conectado de alguna manera con Cartago Nova, con Cartagena, y el otro que iría exactamente hacia la zona de Sevilla y Palos de Moguer, y que prácticamente el centro, la capital, que era Toledo, casi no cuenta. O sea, tenemos ese lugar que es de una importancia capital. Algo muy sospechoso. Veis, por ejemplo, en este otro portulano sucede exactamente lo mismo. El castillo de Segura de la Sierra, Granada y arriba muy pequeñito Toledo y nada más. ¿Qué tenía importante toda esta zona para que fuera visitada por emperadores como Carlos V? ¿Qué se buscaba toda en esta zona? ¿Qué es lo que había de misterioso? ¿Por qué los habitantes de toda esta zona se dedican a, por ejemplo, coger las retamas y hacer nudos para que no les ataque el diablo por las noches? Bueno, pues hay misterios, como por ejemplo, que luego posteriormente también toda esta zona, toda la zona es declarada, curiosamente, y tan alejada del mar, la provincia marítima de la Sierra de Segura, por la obra de estos dos señores, que son Jorge Juan Santacilia y Antonio de Ulloa. Y a partir de ese momento se dedican a devastar todos los montes en busca de madera para llevarla a un lugar muy concreto, a dos lugares muy concretos que son Sevilla y Cartagena, utilizando unas vías que han sido empleadas en los tiempos anteriores, tiempos cartagineses y romanos, para, establecer el comercio, tanto de la plata como del esparto, que era lo que importaba entonces. Y que, según Juan Eslava Galán, registra la mayor cantidad de santuarios celtibéricos, ibéricos y de todo tipo, de los que hay en España. Por ejemplo, uno muy importante, que sería el Cabezo Lucero, lo tenemos en Guardamar de Segura, importantísimo, donde apareció la Dama de Guardamar. Y además, lugares donde existe todo un legendario de que efectivamente suceden cosas que conviene tener un poquito de cuidado en ir a todos estos sitios. Y bien, ya hemos hablado un poquito de esta región y de sus circunstancias, y ahora vamos a hablar ya, porque no tenemos mucho tiempo, de los espacios que aparecen en este libro, que no se trata de vender el libro, sino de cuál es la filosofía, de qué es lo que quiere decir exactamente este libro. Este libro tiene una característica, que es la experiencia mía y personal, tanto en estos sitios que he hablado, como en los que vamos a ver ahora, de lo que yo he sentido. Pero no solamente lo que yo he sentido, sino lo que yo he observado que sentían los demás cuando yo no les había advertido de con lo que se iban a encontrar. Por ejemplo, un caso muy concreto sería esto, que yo le he llamado el Palacio de las Llanas. Esto es una cueva que hay en la localidad de Belorado, en Burgos, caminos de Santiago. Un lugar al que las leyendas dicen que no se debe ir de noche porque dentro brama un dragón. Esa leyenda viene porque dentro de la cueva hay una cascada de agua que ruge, y donde no se debe ir, pero donde suceden cosas muy curiosas. Como por ejemplo, que cuando tú entras pierdes totalmente la noción del tiempo. Y además te encuentras con unas cositas que contradicen totalmente la lógica humana. Estas estalactitas que estáis viendo, que se llaman helictitas, que son excéntricas, crecen como les parece oportuno, parecen no seguir la ley de la gravedad.
Con lo cual ya nos estamos metiendo en un terreno misterioso. Porque claro, si no sigue la ley de la gravedad, y la ley de la gravedad es un principio universal, ¿qué es lo que ha pasado durante miles de años que han estado estas estalactitas creciendo para que hayan crecido de esta manera? Pero sobre todo, algo mucho más importante que pasa. ¿Qué es esto? Parecen campanas, ¿verdad? Son estalactitas. Son estalactitas simplemente que suenan así, rozándolas con la mano. En una cueva donde uno se tira 12 horas y le parece que ha estado 2. Y donde tú sientes dentro una sensación terrorífica de que ahí no debes estar, de que no eres bienvenido. A no ser que pidas permiso. O sea, hay a lo largo del mundo una serie de elementos que parece que protegen o que autoprotegen ciertos lugares, sobre todo lugares que están en oscuridad o lugares que están de noche. Por ejemplo, en Haití estarían los loas. A los loas también hay que darle, ya si Miguel Blanco viene por aquí nos contará algo sobre los loas, parece que hay que darles un pequeño obsequio para que nos dejen entrar en los sitios. Bueno, pues eso sucede en esta cueva en concreto y en algunas otras. Escuchar, por ejemplo, otro sonido también de estalactitas. Esto es lo que me llevó a mí a preguntarme por qué hay ciertos lugares que telúricamente tienen esa condición de ser lugares donde mejor no ir cuando están en oscuridad o cuando es de noche. Y entonces me empecé a dar cuenta de que efectivamente no te dejan ir allí porque es que no eres bien recibido, a no ser que vayas de una cierta manera. O sea, digamos, que te acoples exactamente a lo que te vas a encontrar, a unas supuestas entidades que no sabemos lo que son, pero que están autoprotegiendo el lugar. Y eso pues ya nos lleva a todo un inventario de sitios que, claro, no podemos ver. Yo podría estar 3 horas hablando de sitios, pero vamos a ver algunos, los que nos dé tiempo. Este, por ejemplo, en concreto. Este está en el Valle de Asón, en Cantabria. Le llaman el padre de el padre de los arcoíris. Es la cascada del Valle de Asón, que tiene una leyenda que dice que 2 espíritus de la naturaleza, 2 chanas, 2 mujeres bellísimas y tal, que eran hermanas, pues habitaban en el lugar y protegían a los habitantes de todos estos valles de la zona del Pas cántabro. Bueno, una de ellas era más joven y era más traviesa, y entonces la mayor decidió dormirla para que no hiciera travesuras. Y al quedar dormida, su cabellera cayó sobre el monte, convirtiéndose en agua. Pero no en agua, convirtiéndose en una cascada de plata. Una cascada de plata que luego los habitantes del lugar, cuando se acercaban a tocar la plata, se convertían de nuevo en agua. Y al retirarse se convertía otra vez de nuevo en plata. Otros dicen que es la cola del caballo de Santiago. En fin, el legendario es tremendo. Lo que sí que es cierto es que esta es una zona donde se produce una serie de circunstancias que llevan a todo, llevarían a un análisis de todo este tipo de manifestaciones sobre seres feéricos, seres que andan en la naturaleza. En concreto, en este lugar, todo esto está rodeado por una especie de bosque sagrado que de noche es bastante complicadito moverse por ahí, a no ser que volvamos a saber, o sea, a insistir en lo que estaba diciendo antes. No se trata de no ir, se trata de saber cómo ir, o sea, de entender cómo funcionan este tipo de lugares. Aquí tenéis, por ejemplo, otra parte del bosque sagrado. No tengo las fotos nocturnas porque no las veríamos, pero bueno, por lo menos os enseño las fotos diurnas. Y además, telúricamente, viene determinado todo este tipo de bosques sagrados, que lo fueron desde tiempos inmemoriales, por la presencia de un montón de cuevas y de un montón de grutas que forman todo un laberinto interior de la tierra, como por ejemplo este. Fijaros, por ejemplo, lo que debieron sentir los que encontraron esto la primera vez que entraron.
porque evidentemente hay algo dentro de nosotros que la psicología ha determinado que son pareidolias, mediante las cuales nosotros somos capaces de identificar cosas donde esas cosas no existen. Y evidentemente esas estalagmitas parecen fantasmas. Aquella en concreto parece un duende que lleva un saco a la espalda. Y además el legendario nos dice que son dueños de tesoros y de todo tipo de cosas. Esta es la cueva de Coventosa. Bien, otro lugar donde si quieres ir tienes que estar muy bien preparado, porque resulta que la oscuridad te puede afectar muy negativamente. Y así tantos y tantos y tantos, porque aunque parezca mentira, nosotros vivimos exactamente sobre un mundo interior del que prácticamente no conocemos nada. Solamente quiero poner aquí 2 ejemplos. Ahí, ¿veis? Es el sistema del Mortillano, lo llamamos. Esos son 200 kilómetros de galerías. 200 kilómetros, no es cualquier cosa. 200 kilómetros de galerías subterráneas, donde pasa de todo. O, por ejemplo, esta cima que tenemos aquí, que tiene aproximadamente una caída de 1.575 metros. Todo un mundo interior que nos está influyendo desde abajo. Y que además siempre ha estado asociado a elementos de tipo sagrado o de tipo mágico, como en el caso concreto de las Merindades de San Tirso, que dan la entrada, y fue reconocido desde tiempos muy antiguos, por pinturas rupestres o por ese santuario que vemos ahí, a un complejo de cuevas que tiene más de 110 kilómetros. O sea, que efectivamente hay algo en la oscuridad de las cuevas, que se ha relacionado siempre con lo sagrado, no solamente lo sabemos por esto, o por las sensaciones que uno pueda sentir, sino además por la presencia de una serie de testimonios que son todo tipo de pinturas rupestres y todo tipo de cosas. Este caso en concreto, por ejemplo, es el del Tobazo. Vamos a darle un poco de amenidad. Fijaros, el Tobazo es un lago subterráneo. Yo le llamo el lago de las hadas. Os voy a poner un poquito para que lo veáis, mientras vamos hablando. Evidentemente lo he grabado yo, o sea, no son cosas cogidas de YouTube. Ahí dentro hay una cantidad de agua brutal que va a emerger hacia afuera, lógicamente, pero una zona que es absolutamente y profundamente hostil para quien no vaya de una cierta manera e intentando comprender lo que va a ver. Porque hasta ahora, de momento, nos hemos estado centrando en cuevas, pero ahora vamos a entrar en otro tipo de lugares. Este en concreto tiene un lago subterráneo muy profundo, porque también muchos de estos lugares de los que estoy comentando, la cantidad de agua que hay hace que, lógicamente, técnicamente no puedas entrar así. O sea, esto no son cuevas como esas que tienen sus lucecitas y sus barandillas y estas cosas. No, esto es bastante más complejo. Fijaros ahí, por ejemplo, el buceo que viene desde unos 30 metros de profundidad. Ese es mi compañero Ángel, para que lo veáis un poquito. Bueno, pues todos estos lugares son hostiles, pero además en ellos se dan una serie de circunstancias. Esto, por ejemplo, que os estoy enseñando ahora, es la Cimbarra. La Cimbarra está en Aldea Quemada, justamente donde Despeñaperros parte y rompe la meseta que va hacia abajo. Bueno, si observáis el lago es tremendo, es un lago profundo y tal. Y en ese hueco interior que hay a la izquierda, y eso es lo que quiero resaltar en este momento, está lleno de pinturas rupestres de personajes que están tocando flautas. Y a mí se me ocurrió una noche meterme allí y hacerlo yo, a ver qué pasaba. Y entonces obtuve lo siguiente. Por eso lo voy a hacer en directo, para que lo veáis. Esto fue más o menos así.
hice con esta, lo hice con una flauta de caña. Lo que pasa es que he traído esta porque no tenía otra mano. Y le hice esta música después, porque yo quería saber qué es lo que había sentido el chamán de la cueva pintando esas figuras que tenían la flautita justamente al lado de ese laguito. Os puedo asegurar que si vais un día a la Cimbarra es un lugar absolutamente fascinante, pero por la noche tiene otra característica la Cimbarra. Yo me puse allí a dormir, como suelo hacer habitualmente, que es en vivac, bajo las estrellas, y empecé a escuchar un tamborileo. Y dije, ¿y esto qué es? Y entonces se me vino a la cabeza la escena del Quijote, en que Don Quijote y Sancho Panza se asustan porque escuchan un amartilleo que al final descubrirían por la mañana que era un batán. Y efectivamente, por encima de la Cimbarra hay un batán. O sea, tenemos dos elementos que hacen este lugar, bueno, pues digno de saber muy bien lo que uno va a encontrarse aquí. Sigamos avanzando. Este es el santuario posiblemente más prodigioso que hay en toda España, el santuario de Conquezuela. El santuario de Conquezuela, que tuve la suerte de descubrir con Jesús Callejo un día que precisamente lo descubrimos juntos gracias a otro amigo, es una grieta en la montaña de aspecto de genital femenino en la que sucede lo siguiente. Hay una pileta en la que está continuamente cayendo una gotita de agua sobre un verdín que es fosforescente. Los pueblos de la antigüedad, con todos sus neurotransmisores, igual que los nuestros, pero con una interpretación distinta de la realidad de la que nosotros podemos tener, cada vez que veían este tipo de fenómenos decían, date, estos son los dioses. Entonces, al encontrarse con ese tipo de musgo fosforescente, sobre todo en los días de tormenta, pues se dedicaron a llenar la cueva de símbolos que tenían que ver con su diosa, según ellos, su diosa tutelar. Una cueva que precisamente daba a un lago que hay cercano. Y además se dedicaron a practicar en las paredes un montón de cazoletas que, según pensamos, lo que trataban con esto era de obtener, o sea, de dar a sus instrumentos toda la energía de la tierra, proporcionarles toda la fuerza para hacerlas muchísimo más efectivas. Un lugar que evidentemente fue utilizado durante muchísimo tiempo hasta la llegada del cristianismo, de tal manera que cuando llegaron los cristianos aquí, los cristianos de su época, lógicamente decidieron terminar con el culto. Bueno, pues no lo consiguieron, es más, no lo han conseguido todavía. Porque además justo debajo de la cueva de Conquezuela, de acuerdo, termino con Conquezuela, que ya me dice que ya tenemos mucho tiempo. Tenemos esto, que no es una grada para ponerse una orquesta, es un altar de sacrificios humanos muy parecidos a muchísimos que hay en España. Este lugar de noche os aseguro que es absolutamente impresionante. Este lugar además está certificado que en la Edad Media siguieron las peregrinaciones porque le hicieron toda esta bóveda y además si observas ahí están los danzantes que los sacrificios humanos los hacían mediante una serie de danzas y una serie de cosas. Y bien, lo que sí que es cierto es que España es un lugar donde por lo menos yo tengo detectado en cada pueblo al menos 2 sitios donde suceden cosas que llevan a entender que son lugares no para cualquiera, sino para personas que tienen cierta sensibilidad. Por cierto, sensibilidad que yo presupongo en la mayoría de las personas que están aquí y que, yendo con la adecuada, digamos, predisposición, no es que no se puede ir de noche, es que a lo mejor sí que hay que ir de noche, pero sabiendo muy bien dónde uno va. Venga. Hola. Dime. Juan Ignacio. Hola. Te admiro. Oh. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno. Y quería hacerte una pregunta. Dime. Soy muy fan también del libro del Escorial, de La boca del infierno. Ahí describes también muy bien lo de la energía telúrica. Sí. Me gustaría saber tu opinión acerca de estos sitios de energía telúrica, cómo
¿Es posible que tengan relación con lo paranormal, incluso con lo ufológico? Cuando tú estás en un sitio así, que tienes esas sensaciones tan brutales, tanto positivas como negativas, porque pueden sacar todo lo mejor de ti y también todo lo peor. ¿Crees que tiene esa relación paranormal o ufológica como si fuera una antena? No tengo la menor duda. Vamos a ver, hay un fenómeno que estudió Jesús en su tiempo, que era el fenómeno de las luces populares. Normalmente los sitios telúricamente muy potentes, o sea, los que suelen tener debajo una energía latente por las circunstancias, por el batorito interior, por las fallas, por las zonas volcánicas de todo tipo, suelen presentar además una fenomenología relacionada con el avistamiento de luces, ovnis y cosas parecidas, pero sobre todo con la aparición de milagros. No olvidemos que la mayor parte de milagros marianos, sea o no sea la Virgen la que se aparece, se producen en lugares telúricamente potentes como son Fátima o son Fátima o Lourdes, en fin. Cualquier sitio, o la Cueva Santa, por ejemplo, que la tenemos por aquí cerca. Hay muchísimos sitios que tienen ese tipo de características. Y suelen ir asociados siempre a luces. Por ejemplo, Montserrat está asociado también a luces que se han identificado como ovnis, evidentemente, porque como no sabemos lo que son, pues le decimos no identificado. Pero vamos, no quiere decir que sean extraterrestres exactamente, pero desde luego que no son de nuestro mundo, pero que sí traspasan de alguna manera una especie de frontera para manifestársenos de una u otra manera en cualquier sitio. Habías hecho relación a la Boca del Infierno. Para que sepáis, la Boca del Infierno es el monasterio del Escorial, que está considerada como es una boca del infierno. Es uno de los libros que yo escribí porque yo he nacido allí, entonces me lo debía de alguna manera. Efectivamente es un lugar un lugar con una gran potencia telúrica de todo tipo y que lleva a sentir allí una serie de sensaciones y que no se hizo a humo de pajas. Cuando Felipe II decidió el lugar y la manera de hacerlo, se asesoró muy bien de dónde lo hacía y efectivamente las características telúricas de ese terreno son tremendas, pero no solo allí, en muchos terrenos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno telúricamente potentísimo, lo tenéis dos, los tenéis aquí, muy cerquita de vuestra casa. La Fonteta, en Guardamar de Segura, y la isla de Tabarca, en la cueva del Job Marí. Todos estos sitios que yo he estado trabajando estos años, he estado yendo a ellos para comprobar sonidos, cosas, cómo se siente uno de noche, cómo no se siente, son muy abundantes prácticamente en toda la geografía del país. Y, por supuesto, los tenemos mucho más cerca de lo que parece. O sea, están bastante cerca de nosotros. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Yo quería preguntarle justamente por la imagen que estamos viendo, que nos hemos quedado en un punto que la verdad es que es un jardín iniciático muy bonito, aunque esté en Portugal. Me encantaría que dijeras... Efectivamente, se trata de la finca Regaleira. Os voy a pasar rápidas las fotos para que lo veáis. Un jardín hecho adrede como un jardín iniciático por un señor que se llama Carballo Monteiro, que construyó un lugar extraño donde, por ejemplo, encontramos este pozo invertido, que es como una especie de bajada al infierno del Dante con una serie de medidas simbólicas de todo tipo. Por ejemplo, están todos los círculos del infierno del Dante aquí reflejados y que llevan a un laberinto de cuevas interior por el que, no ahora que le han puesto lucecitas para que no te rompas la cabeza, en el tiempo pasado había que sentir la muerte iniciática, había que pasar por todos estos túneles hasta llegar a un puntito de luz que está en otro de los pozos de la finca Regaleira, que es el pozo imperfecto, que es este. ¿Por qué? Porque había aquí 2 lecciones de tipo masónico, telúrico, de todo tipo e iniciático. Tú tenías que bajar por el pozo perfecto para morir iniciáticamente y luego salir por el imperfecto para no solamente haber aprendido la lección y haber crecido espiritualmente, sino ser capaz de ser a partir de ese momento humilde con los conocimientos y estar dispuesto a transmitirlos. La finca Regaleira es uno de los sitios más prodigiosos posiblemente que haya hecho el hombre y además es muy recamado, muy barroco. Está en Sintra, en Portugal. Por esto me preguntabas, ¿no? No es el único jardín iniciático, también los tenemos en España, Nosotros conocemos varios, Parque del Capricho, por ejemplo, en Madrid, en la localidad de Béjar hay otro, hay varios. Y algunos que yo conozco, que los conocemos muy poca gente, como por ejemplo el Jardín del Cura en la provincia de Guadalajara.
No hay muchos, pero todos ellos tienen una característica. Son lugares que cuando tú vas allí de noche y si vas en cierta actitud, son capaces de darte lecciones importantes porque no las vas a recibir directamente, sino a través de tu propia sensibilidad, que es de lo que se trata. Por eso, el libro este del que estamos hablando, Lugares a los que hay que evitar de noche, la noche que hay que evitar no es la noche en sentido físico, sino la ignorancia, que es la noche de las noches. Por eso, cuando uno lea este libro se puede llevar un chasco, porque si pensaba pasar miedo, lo que va a tener no es que pasar miedo, sino que pensar. Y eso da mucho miedo. Porque tener en cuenta una sola cosa. Estamos en un congreso que se llama Congreso del Misterio. Y no me cansaré de repetir que si hay un misterio en este mundo, el más grande de todos los misterios, por si alguien me lo iba a preguntar, lo lleváis encima de los hombros. Pues una sola cosa quiero decir. Yo creo que realmente los aplausos a mí no hay que dármelos, hay que darlos a vosotros por tener la sensibilidad de estar aquí, porque tened en cuenta que sois, de alguna manera, los que lleváis portando ahora la elección de un mundo tan confuso como el que existe. Yo os agradezco que habéis venido porque le hace sentir a uno que no está solo. Por lo tanto, yo os aplaudo a vosotros, que sois los importantes.